Hola chicos, buenas tardes. Esta clase corresponde a la materia de computación, primer grado. Esta clase, chicos, es la clase que tuvimos el día 21 de mayo de manera, en Zoom. Este video solamente es para que ustedes tengan el material de apoyo para poder utilizarlo ya sea en el cuestionario o en el examen, que es el trabajo final que tendremos correspondiente a Introducción a Microsoft Word. En esa clase vimos menú referencias, correspondencia y vista. Y como siempre chicos, recuerden realizar apuntes en su cuaderno de computación sobre esta clase. Quizás suene un poquito exagerado que sean tres menús en cuestión de una sola clase, pero realmente estos tres menús pues solamente, o más bien, tienen pocas herramientas que utilizamos de manera frecuente. Vamos a comenzar con el menú referencias. Para esto, como saben, pues seguiremos trabajando con uno de los archivos que se preparó para esto. El menú referencias se encuentra en la parte, obviamente, en la barra de menús, a la derecha de disposición. Aquí tenemos el menú referencias. El primer submenú tenemos tabla de contenido. Este submenú pues lo que nos indica es que solamente se utiliza para, pues obviamente hacer tablas de contenido. Una tabla de contenido es lo que comúnmente conocemos como un índice. Lo podemos ver en los libros y en trabajos que hemos leído alguna vez. Una tabla de contenido o un índice, recuerden que tiene los temas que abarca ese libro, así como las páginas en donde se encuentra cada uno. Vamos a checar un ejemplo. Por ejemplo, este es un índice en el que nosotros tenemos obviamente los temas, por ejemplo el tema del libro o el título del libro es automóviles, y aquí nos dan los diferentes títulos que incluye este índice. Algo muy importante que mencionar es que para que nosotros podamos crear esta tabla de contenido hay que hacer algo primero. Esto es muy importante y pongan mucha atención porque esto va a venir en su trabajo, bueno, en su examen final. Por ejemplo, de este lado, en la parte de inicio tenemos algo que se llaman estilos. Estos estilos nos van a dar el orden en el que nosotros vamos a acomodar los títulos dentro del índice. Por ejemplo, automóviles, ¿qué sería? Es el título principal. Nosotros lo vamos a poner como automóviles. Estos títulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son títulos, se les da la jerarquía de un segundo, vamos a acomodar esto para que vayamos viendo lo que les indico. Dame un segundo. Okay. Chicos, el título principal sería automóviles, ¿están de acuerdo? Entonces, automóviles nosotros lo vamos a poner como nuestro título. Aquí viene esta parte de estilos, va a ser nuestro título. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Después, estos van a ser título 1. Un segundo, vamos a copiar esta para indicarles que es el título 1 de esta manera. Estos van a ser los títulos 1. ¿Por qué? Porque nos van a indicar cada uno de los títulos. Y si nosotros nos damos cuenta, dentro de estos títulos, por ejemplo aquí donde dice tipos de automóviles, vienen otros títulos. Por ejemplo, de los tipos de automóviles se dividen en este y este. Entonces, como el orden jerárquico nos indica, el primero va a ser título principal, que es este en negro. Después título 1, que sería este. Después, ¿cuál seguiría? Seguiría el título 2, ¿están de acuerdo? Entonces, este sería el título 2. Los vamos a poner como título 2. Un segundo. Entonces, estos serían los títulos 2. Y al final, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos el título 5, que es marcas de automóviles, pero se divide en dos, en Chevrolet y en Volkswagen. Entonces tenemos título 2, pero a su vez
este título 2 se divide en dos subtítulos. Por lo tanto, estos serían los subtítulos o títulos 3. Pero acá arriba, denme un segundo. Ok. Estos serían los títulos 3, pero no tenemos un título 3, entonces serían los subtítulos. Entonces, de esta manera es como de cierto modo, se divide un índice en títulos, en título principal, título 1, título 2, título 3 o subtítulos, y pueden haber título 4, título 5, título 6. Es decir, que entre más a la derecha estén, se va a ir dividiendo entre diferentes subtítulos. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio ya real. Tenemos este texto. Entonces, ¿cuál sería nuestro título principal? Esto solamente fue un ejemplo, chicos, de cómo se divide un índice. Entonces, este sería el principal. Entonces, ¿qué sería? Lo seleccionamos y le damos en título. Automáticamente este se convierte en nuestro título. Después tenemos un título 1, el cual sería, pues, obviamente le damos aquí y miren cómo cambia el estilo. Es decir, este ya le estamos diciendo a Word, este es mi título 1. Este que sería también es título 1. ¿Por qué? Porque es el mismo orden jerárquico, es decir, estamos en estas líneas. La línea azul es el orden jerárquico título 1. La línea verde es el 2 y la línea amarilla es el 3, es decir, vamos en línea. Entonces ahorita solamente estamos buscando que sería 1 y 2, que sería título 1. Hasta ahorita pues nada más tenemos eso. Pero vemos que dentro de áreas de investigación, que es el título 1 de estilo, se divide en estructura de datos, en sistemas operativos, en arquitectura de computadoras y en lenguaje de programación. Si este fue mi título 1, obviamente este ¿cuál sería? El título 2 lo seleccionamos y le damos en título 2. Seleccionamos sistemas operativos, nos vamos a título 2, también este, título 2, y lenguaje de programación, título 2. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir haciendo cada uno de nuestros temas que vamos a incluir y ahora les voy a enseñar cómo insertarlo. Sería mucho trabajo que yo me pusiera a poner el 1, es como aquí dice, concepto de computación, ¿no? Por ejemplo, que lo hiciera a mano el índice. El 1 es concepto de computación. Y así yo puedo ir. El 2 es áreas de estudio. Y lo escribo áreas y tal, ¿no? Pero imagínense que tuvieran 200 o 300 temas. Imagínense escribir aquí 200 o 300 temas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Borro esto. Aquí yo me voy a ir al tema que estamos viendo ahorita, que es referencias, y le voy a dar clic en tabla de contenido. Me va a preguntar, ¿quieres que sea una tabla automática? Y vean aquí cómo está el título 1, título 2 y título 3. Le vamos a dar clic aquí y automáticamente me hizo la tabla de contenido. Miren, ya está aquí este concepto de computación, áreas de estudio de la computación, y este está un poquito más a la derecha. Quiere decir que estos temas pertenecen a esto. Pero aquí yo me doy cuenta que pude haberle puesto algo que indicara que es de aquí. Por ejemplo, 2 áreas de estudio. Este podría ser el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Entonces me voy aquí y le pongo 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Esto me está indicando que el 2 pertenece al tema 2, que sería áreas de estudio. Pero miren, aquí no está actualizado de cierto modo. No tenemos el 2.1 que acabo de poner. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí, actualizar la tabla y le damos en actualizar toda la tabla. Aceptar y automáticamente ya nos da todo lo que actualizamos. Asimismo, si cambiamos de hoja, por ejemplo, si aquí insertamos unos espacios, si se dan cuenta, aquí nosotros estamos en la página número 3. Aquí nos indica que estamos en la página número 3, pero aquí dice que está en la página 2 y eso no es cierto. Entonces le damos nuevamente a actualizar tabla y ya nos marcó que todos estos temas están en la página número 3. Lo que podemos hacer es también cambiar la palabra contenido por índice. Lo podemos centrar con, acuérdense, estas son la parte de izquierda, centro, derecha, justificado. Entonces le damos centro y
Así, de esta manera ya tenemos nuestro índice. Si nosotros vamos a agregar otra cosa, por ejemplo, en el tema 3, que sea historia de la computación, un ejemplo. Recuerden que son ejemplos, chicos. Entonces, ¿qué título sería? Sería mi título número 1, más bien el estilo de título número 1. Acuérdense, temas son estos. El tema es concepto, el tema es áreas y el tema es historia. Pero títulos los llamamos como título 1, porque acuérdense, regresamos a nuestro esquema principal. El título 1 es toda esta línea que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás, ¿no? Entonces, como es el 3, sería nuestro título 1. Y lo actualizamos, aquí no tenemos el número 3, vamos a actualizar la tabla. Y ya nos da el título número 3, que sería, perdón, el tema número 3, que sería historia de la computación. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un índice de una manera automatizada. Ahora, el submenú notas al pie, tenemos la opción de que no sé si alguna vez han visto algún folleto en el que, por ejemplo, diga 2x1 en cereales, un ejemplo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, por ejemplo, 2x1 en cereales, lo hacemos grande. Por ejemplo, 2x1 en cereales. Pero hay veces que vemos que, por ejemplo, tienen un asterisco. Y este asterisco al final del folleto nos dice, excepto en Zucaritas, por ejemplo. O esto quiere decir que hay una nota, hay un término, hay una condición que no aplica. ¿Sí me explico? Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Se borra y vamos a insertar en el menú de referencias, vamos a insertar una nota al pie. De este modo, ya tenemos nuestro número 1 o el simbolito que nosotros queramos usar. Por ejemplo, le ponemos opciones. Aquí nos está diciendo cómo quieres que le ponga. Puedes poner un asterisco, por ejemplo, insertar. Aquí está el asterisco. Bueno, aquí como está un poquito grande, vamos a pasarlo del otro lado. Ok, denme un segundo. Y por ejemplo aquí le podemos poner excepto en Zucaritas. Es decir, que ya nuestro texto no lo estamos poniendo aquí. Imagínense que ustedes tengan un folleto en el que aquí les pongan excepto Zucaritas. Y que haya más cereales, ¿no? O Choco Crispies, por ejemplo. Y demás. Entonces, imagínense cómo sería el folleto. El folleto sería enorme. 2x1 en cereales, excepto Zucaritas, Choco Crispies y demás. Entonces, lo que hago, pues mejor pongo aquí una notita de que va a haber una nota al pie, de que tienes que leer esa nota al pie. Ya está aquí el 1, nada más ponemos un 1 o un símbolo, lo que nosotros queramos. Y acá abajo ya escribimos todo, excepto Zucaritas o demás. Entonces eso es como lo hacen, por ejemplo, en folletos, para que no escriban aquí todo el contenido. Pues prácticamente nada más es una notita y abajo lo resumen, ¿ok? Ahora, esta parte de Mendeley no les va a aparecer a ustedes, es un complemento. Afortunadamente Word tiene esa facilidad de que nosotros instalemos complementos que nos puedan ayudar. En mi caso, a mí me ayuda con mi trabajo para poder citar y referenciar bibliografías. Entonces, ustedes no lo van a tener. Vamos a saltarnos al que ustedes tienen, que es investigación. En investigación, lo que nosotros tenemos es, como su nombre lo indica, hace una investigación acerca de una palabra o diferentes palabras de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. Una es la búsqueda inteligente. La búsqueda inteligente, como su nombre lo indica, va a buscar las palabras que nosotros le indiquemos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a seleccionar la palabra, por ejemplo, que nosotros queramos. Supongamos algoritmos. La vamos a seleccionar y le damos en búsqueda inteligente. Y automáticamente a la derecha nos va a hacer una búsqueda. ¿Qué hacemos normalmente? Si queremos saber el significado de alguna palabra, la copiamos, nos vamos a Word, a Google y ponemos aquí algoritmos, por ejemplo. Pero para evitar esto de estarnos cambiando, y miren, la información es similar, pero para evitar esto de estarnos cambiando, aquí lo tenemos. Prácticamente ya podemos trabajar esto en Word sin necesidad de cambiar de ventana.
De esta manera automatizamos la búsqueda de información. También tenemos el icono de investigador. Es algo similar, pero la diferencia es que aquí ya no es necesario escoger una palabra, simplemente le damos en investigador y nos va a aparecer una barrita en donde nosotros vamos a escribir, por ejemplo, la palabra algoritmos y automáticamente nos va a buscar información relevante a este tema. La diferencia también es que en la búsqueda inteligente nos busca de las páginas, digamos, similares a la de Google, que son blogs o son Wikipedia, por ejemplo, y el investigador tiene la ventaja de que nos busca en sitios en donde, pues, por ejemplo, ya son artículos de revista o ya son libros donde ya nos aparece el nombre del autor y la información. Es decir, recordemos nuestra clase de motores de búsqueda, en donde nosotros tenemos la opción de buscar en sitios donde hay una mayor confianza y veracidad en la información. De esta manera el investigador lo que hace es buscar en ese tipo de sitios. Ya no es necesario que nosotros vayamos a Google y pongamos, por ejemplo, Google Escolar, que era el otro, y automáticamente pues aquí le ponemos, no sé, algoritmos, que era lo que estábamos buscando, y nos va a dar estos resultados. Pero pues aquí ya lo tenemos de forma más rápida. Otro submenú que es el de citas y bibliografías. Aquí lo único que podemos hacer es citar, por ejemplo, cuando ustedes le dicen anota la fuente de donde sacaste esto. Lo que nosotros vamos a hacer es darle en insertar cita. Nos va a preguntar algunos si ya hemos utilizado, si no, pues agregamos la fuente de donde sacamos la información. Vamos a llenar estos campos, el nombre del autor, el título y demás. Y automáticamente aquí, por ejemplo, voy a cerrar esto para insertarla. Y por ejemplo aquí ya me está la fuente. Es decir, yo como profesor, si busco esta fuente, voy a encontrar pues que de aquí sacaron esta información y es una buena manera de poder citar. Algo importante aquí la parte de insertar títulos. En títulos nos hace referencia a que, por ejemplo, tenemos... denme un segundo. Necesito la imagen. ¿Dónde quedó? Aquí está la imagen. Por ejemplo, en todos los libros o trabajos, revistas y demás, cada imagen tiene un título. Es decir, yo aquí le puedo poner, por ejemplo, es imagen 1 o ilustración 1. No sé, computadora. Pero si yo agrego otra acá abajo, algo diferente, cualquier cosa, y obviamente va a ser la ilustración 2, pero esto lo estoy haciendo manual, es decir, yo le voy a poner a cada una. Es más fácil que nosotros hagamos lo siguiente, voy a borrarlo. Vamos a la parte de referencias en título, seleccionamos la imagen, le doy a insertar título y aquí ya nos va a poner, por ejemplo, que es una computadora. Vamos a darle el título de la ilustración, computadora. Punto. Aceptar. Automáticamente nos va a poner este título. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos poner otra imagen? Supongamos que vamos a poner esta imagen que tiene que ver con algoritmos. Es un ejemplo. La pegamos. Y por ejemplo esta imagen. La pegamos. Y a cada una le damos nombres. Por ejemplo, aquí le damos en... ¿Qué es esto? Un diagrama de algoritmos. Se me fue una F. Le damos a aceptar. Y automáticamente ya está el nombre. Ilustración 2, diagrama de algoritmos. Esta es la 3. Insertar títulos, que vamos a ponerle algoritmos y pseudo código. Entonces aceptar. Y ya tenemos la 3. Pero supongamos que tenemos, no sé, 20 imágenes. Y yo quiero borrar la 3 porque la 3 ya no me... Perdón, la 2. Ya no me interesa la 2. Entonces imagínense, si lo hacen manual, si yo elimino esta, entonces eliminé la 2. ¿Están de acuerdo? Y ahora esta va a pasar a ser la número 2. Entonces lo que nosotros podemos hacer es aquí poner que es la número 2. Por ejemplo, aquí está el texto 1, ilustración 2. Le damos que es la 2. Le damos en un segundo, ilustración 2, algoritmos y pseudo código. Y de esta manera ya tenemos automatizado el hecho de que, perdón, denme un segundo, era un poquito más acá.
Aquí, por ejemplo, ya nos apareció que la ilustración 1 es la computadora. De esta manera también nosotros podemos hacer nuestra tabla de ilustraciones. Es decir, si en algún momento les ponen, ponme todas las ilustraciones en una tabla. De esta manera podemos crear nuestra tabla de ilustraciones. El índice y la tabla de autoridades, en esta ocasión no la vamos a ver porque simplemente es el hecho de agregar entradas, es decir, cuestiones como accesos directos a esta tabla. Por ejemplo, que tú le des clic aquí y te lance un tipo de hipervínculo hacia una página de internet. Eso no es necesario. Vamos a pasar al menú de correspondencia. El menú de correspondencia, chicos, realmente es un menú que, bueno, en muchas de las ocasiones es un menú un tanto obsoleto. ¿Qué quiere decir? O más bien, ¿qué quiero decir con que es obsoleto? Es decir, que ya es bastante viejo, que las funciones que tiene pues no nos sirven de mucho para las cuestiones en el nivel académico con el que estamos cursando, en la secundaria. Esto debido a lo siguiente. Por ejemplo, anteriormente, cuando había redes, es decir, las computadoras se conectaban a través de redes, no de internet, porque el internet ahorita es el que nosotros tenemos. Pero supongamos que en una empresa había una red de 5 trabajadores. Esos 5 trabajadores estaban conectados todos a una sola red, es decir, que tú podías compartir cosas con esos 5 trabajadores. Pero ahora pues ya lo hacemos mediante email o lo mandamos incluso por WhatsApp y demás. Lo que sí podemos hacer es pues la creación de sobres. Le damos clic aquí en crear sobres y nos va a abrir una página, perdón, una ventana en donde nosotros vamos a ir aquí arriba porque agarré parte de la tabla. Es decir, nada más lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a poner nuestra dirección o la dirección a donde lo vamos a enviar. Por ejemplo, voy a poner número 856 Montevideo, Ciudad de México. El que remite obviamente es mi nombre, el que lo envía entonces le damos perdón, agregar al documento. Nos pregunta si es el número del remitente y miren, se crea un sobre en donde pues ya prácticamente lo podemos imprimir, doblarlo como sobre, o hay algunas impresoras que tienen el tamaño de sobre y esto lo va a imprimir sobre el sobre y de esta manera pues no sé, automatizamos el hecho de escribir las cosas de un sobre. Y también tenemos la opción de etiquetas. La etiqueta pues es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a poner, miren, este es el tamaño de la etiqueta y pues la creamos, ¿no? Entonces también correspondencia, como les mencionaba un principio, pues son menús de poca relevancia. Nos vamos de menú revisar, recuerden que es otra clase. El modo vista. El modo vista, chicos, como su nombre lo indica, pues es como vemos nosotros el documento. Por ejemplo, hay libros que están en formato Word, que no podemos hacer ningún cambio, pero simplemente lo podemos leer. Para esto no es necesario que nos aparezcan todas los menús y demás. Le vamos a dar clic en modo lectura y automáticamente nos va a ajustar la pantalla a que nosotros podamos leerlo de una manera mejor. Por ejemplo, supongamos que este es un libro. Si ustedes ven, ya no me aparece la barra de herramientas como solía aparecerme. De esta manera podemos leer el contenido mucho mejor. Para salir de esto, nada más nos vamos a diseño de impresión. El diseño de impresión es como comúnmente lo vemos, es decir, aquí trabajamos siempre. El diseño web lo puedes utilizar cuando estás diseñando una página web y quieres ir viendo cómo va quedando. Por ejemplo, así es como se va a ver ya cuando tú la subas a internet. Te está dando una vista de cómo es. Miren, aquí ya están apareciendo los hipervínculos y demás. Entonces, pues prácticamente es una vista, como su nombre lo indica. Esquema y borrador es algo similar. Simplemente, pues es modo esquema y modo borrador, el tipo de vista que tenemos. El inmersivo. El inmersivo no hace más que enfocarse en una parte del documento. Por ejemplo, aquí yo le di en concentración. Lo único que está haciendo es enfocarte en las hojas. Lo demás desaparece. Esto es, por ejemplo, si tienes problemas de vista, pues ya puedes utilizar de esta manera, pues nada más para evitar que te confundas o que te distraigan las herramientas y demás. Aquí tenemos pues solamente las hojas. Para salir le damos clic aquí, vamos en cancelar, perdón. En un segundo y aquí estamos. Entonces, el movimiento de la página, chicos, pues prácticamente es como nos movemos. Miren, ahorita si yo le doy en vertical es como normalmente lo hacemos. Si le doy en paralelo, nos mueve de izquierda a derecha. Es decir, de esta manera se pasan las hojas. Y yo, por ejemplo, ya escribo aquí, me voy a esta hoja, escribo aquí.
pero pues ya estamos acostumbrados a utilizarlo de vertical, de arriba abajo. En mostrar, esta es una parte importante, porque mostrar nos va a dar pues esas herramientas que comúnmente utilizamos cuando necesitamos saber cuánta distancia de márgenes, cuánto va a medir nuestra hoja y demás. Por ejemplo, le damos en regla y automáticamente aquí nos aparece esta regla en centímetros. Es decir, este sobre mide 23 centímetros, pero nuestra parte que vamos a ocupar, obviamente es de aquí a aquí, que prácticamente serían menos de 21 centímetros. De esta manera nosotros podemos ver que no estamos haciendo una hoja de 30 centímetros, porque pues obviamente si nuestra hoja física, bueno, nuestra hoja normal no es de 30 centímetros, pues vamos a estar fuera del margen. La otra son las líneas en cuadrículas, cuando estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, que queremos pegar en nuestro cuaderno. Nosotros podemos guiarnos e ir cuadro por cuadro escribiendo las cosas para no salirnos de ese cuadro. Y el panel de navegación. El panel de navegación lo que nos ayuda es a buscar palabras. Por ejemplo, si yo pongo otra vez la palabra algoritmos, automáticamente va a buscar las palabras dentro del texto. Aquí está en amarillo, aquí está algoritmos, aquí está algoritmos. Es decir, solamente busca la palabra que nosotros le digamos dentro del texto. No la busca en internet, la busca dentro del texto. Obviamente si hay alguna palabra que no esté, por ejemplo vamos a poner química. Obviamente en ninguna parte escribe química, es decir, no hay coincidencias, no está la palabra química. Para eso nos sirve el panel. El zoom, pues prácticamente todos lo conocemos, en todo momento utilizamos ese zoom. Por ejemplo, zoom, pues le damos a, por ejemplo, zoom de cuánto, ¿no? De 200 y demás. Para esto tenemos acá abajo la barrita, menos y más. Una sola página, es decir, que nos va o varias páginas, ancho de página, y así es como nada más va aumentando o disminuyendo la manera en que nosotros vemos. Y bueno, ya esta parte de ventanas, pues podemos dividir las ventanas. Por ejemplo, arriba quiero que se vea la primera hoja y abajo la segunda. Por ejemplo, que estamos en la página 20, ¿no? Por ejemplo, yo voy hasta la 6. Aquí. Y acá estoy en la 1. Esto es para que no me esté moviendo de la 1 hasta la 6, sino que acá abajo ya tengo la 6. ¿Así me explico? O sea, dividimos nuestra pantalla en dos. Esta es una buena opción para cuando estás haciendo un trabajo. Y para quitarla, pues nada más le damos quitar y nos regresa lo mismo. En cambiar ventanas es cuando tenemos varios archivos de Word abiertos. Por ejemplo, si tenemos 5, pues ya abrimos otro y demás así. Vamos a ir cambiando unos de ventana. Y estas partes de macros y SharePoint, creo que tengo entendido que a ustedes no se los da porque, como les recuerdo, mi ventana pues está, más bien mi versión de Word es con licencia. Entonces si ustedes tienen licencia van a tener estas opciones, si no, pues obviamente no. Y la parte de ayuda, chicos, con esto terminaríamos. Pues como su nombre lo indica, pues buscamos ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí en ayuda vamos a poner algún tema, ¿no? Por ejemplo, insertar texto. Si nosotros le vamos a agregar texto y darle formato, automáticamente aquí nos va a dar las opciones de, por ejemplo, si quieres cambiar el tipo de letra, selecciona el texto con formato y obviamente pues ahí te va diciendo, ¿no? Y pueden buscar cualquier cosa aquí. Aquí le pueden dar en buscar y les va a decir cómo hacerlo. Es decir, les va a dar las instrucciones. Y bueno, ya las demás son algo parecidos. Ustedes pueden mandar sus comentarios de que Word me está fallando, cosas así. Pero bueno, no es necesario. Con esto terminamos, chicos, esta clase. Que recuerden que fue referencias, correspondencia, vista y ayuda. Y pues recuerden que fue un material de perdón, esta es la presentación de tercero. Y bueno, tenemos aquí el título. Recuerden que esto solo fue material de apoyo, chicos. El cuestionario ya estaba en Edmodo desde antes. Este es el cuestionario de referencias, correspondencia, vista y ayuda. Entonces, recuerden, pues nada más nos faltaba ese video. Entonces, cualquier duda, chicos, ya saben, me mandan mensaje por Edmodo. Que estén muy bien.